Transformación en estrella delta. A menudo surgen situaciones en análisis de circuitos donde los resistores no se encuentran en serie ni en paralelo, como suele pasar en los circuitos tipo puente. Un circuito tipo puente se usa para medir el valor de la resistencia, capacidad o inductancia, que lo integren donde se conocen el valor de los demás componentes del mismo, donde disponen además de una fuente, un resistor y un instrumento detector de cero. Tenemos varios tipos de puentes, como es el puente de Weston, el puente de Kelvin, el puente de doble Kelvin, el puente de Dye, el puente de Sweet y por último tenemos lo que es el puente de Wayne. A continuación mis compañeros van a darle su respectivo concepto de los demás puentes. El puente de Wheatstone está formado por un conjunto de 4 resistencias en disposición serie paralela, alimentado por una fuente de tensión en un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estas están constituidas por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. El puente de Kelvin es una modificación del puente de Wheatstone y proporciona una mayor exactitud en resistencia debajo del valor, generalmente por debajo de 1 ohmio. Es utilizado para la medición de inductancias. Este puente es similar al puente de Maxwell. El puente de Owen. El puente de Owen es ampliamente utilizado para la medición de inductores más relevantes, especialmente para aquellas inductancias con factor de calidad bajo. Buenas, mi nombre es Carranza Muñoz Pablo César y yo le voy a hablar sobre el doble puente de Kelvin. El doble puente de Kelvin es lo mismo que el puente de Kelvin, solo que en este caso se le aumenta dos brazos más resistivos al circuito con la intención de eliminar los efectos de la resistencia en RY para así tener mayor exactitud sobre el circuito del puente. Bueno, también yo voy a hablar sobre lo que es el puente de Maxwell. Se dice que el puente de Maxwell es un circuito con una configuración similar del puente de Wheatstone, que es muy utilizado para medir capacitancias e inductancias. En este caso, el puente sirve para medir una inductancia conocida y con un capacitor desconocido. El puente de Wayne es un oscilador de 5 Hz a los 5 MHz. A diferencia de porque la corriente de fase tiene menos componentes y el ajuste de frecuencia de la oscilación es más fácil por motivo en el cual es utilizado. Tenemos en cuenta que las ganancias del amplificador está dado por la resistencia 1 y resistencia 2, la cual tenemos que esta ganancia debe estar por encima de la primera fase y asegurando que la oscilación quede en ganancia en la primera fórmula que se obtiene. Dado así el resultado en este tema del puente Wayne. Voy a hablar sobre el puente de Schering. Este puente se utiliza para medir capacitancias, permitiendo además la medición de algunas propiedades de aislamiento. El circuito de un puente de Schering básico es el siguiente, que consta de 2 deltas unidos entre sí que forman un rombo, 3 capacitancias, 3 resistencias y un alimentador de energía. Este puente de Schering está balanceado al igualar los términos semejantes. Por ejemplo, si queremos encontrar la capacitancia en X, esto sería igual a la capacitancia 3 que multiplica a la resistencia 1 entre la resistencia 2. Y si queremos encontrar la resistencia en X, esto sería igual a la resistencia 2 que multiplica a la capacitancia 1 entre la capacitancia 3. Utilizando el puente de Schering, también se puede medir el factor de potencia de los capacitores, el cual se determina al multiplicar entre sí trabajo, capacitancia en X y resistencia en X. Transformación de una red delta a estrella. Supongamos que para nosotros es más conveniente trabajar en una red estrella en un lugar donde el circuito tiene una configuración en delta. También podemos decir que si una red estrella está sobre una red delta,
existente, esto nos va a ayudar a encontrar los resistores equivalentes R1, R2 y R3 en la red estrella. También podemos decir que para obtener cuyas redes tenemos que encontrar y ver que sus nodos pares sean iguales. Si esto es así, podemos encontrar la red, el valor de la red estrella y la red delta. Ingeniera, buenas noches. Mi nombre es Robert Molina y hoy les voy a hablar sobre el circuito de delta estrella o estrella delta. Bueno, como podemos ver, aquí vemos un circuito donde tenemos 5 resistencias, pero no la podemos desarrollar porque primero hay que transformar la estrella, la delta en estrella, para poder ir resumiendo el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer aquí es primero sacar aquí lo que es el delta entre R5, R4 y R3 y comenzar a transformarlo en estrella para poder desarrollar lo que es en paralelo y lo que es en serie. Entonces comenzamos a dibujar aquí aparte, como quiera, un nodo A, el nodo B y el nodo C, y tenemos las diferentes resistencias, donde sabemos que aquí tenemos un delta y aquí queremos transformarlo en estrella. Sabemos que aquí pasa un RY1 que le he puesto, RY2 y RY3. Dentro de las resistencias R4, R5 y R3, para sacar RY1 tenemos que saber que por este nodo A pasa la resistencia número 5 y la resistencia número 4. Y así continuamos con el ejercicio. Entonces sabemos que en RY1, como quiera, pasa la resistencia número 4 y R5, que sería 20 por 5, y se suman las demás resistencias. Y así continuamos a hacer con R5, así mismo, RY2, perdón, donde tenemos 5 por 15, que pasa a R5, como quiera, en RY2, y R3, que sería 15. Y así mismo con RY3, pasa R4, la resistencia número 4, y la resistencia número 3, sería 20 por 5 y se suman las resistencias. Total, tenemos que RY1 es igual a 2.5 ohmios, RY2 es igual a 1.875 ohmios y RY3 7.5 ohmios. Entonces volvemos a dibujar el circuito y ya lo tenemos diferente, sacadas las resistencias RY1, RY2 y RY3. Entonces tenemos este circuito, lo que vamos a hacer es sacar la resistencia total 1 y la resistencia total 2. Entonces multiplicamos 2.5 ohmios por 10 ohmios, que es la resistencia total 1, que eso nos da 12.5 ohmios. Después continuamos con la resistencia número 2, que es igual a 1.875 ohmios más 10 ohmios, que eso nos da 11.875 ohmios. Y pues al final tenemos RY3, no podemos hacer nada con RY3 porque tenemos que descomponerlos de acá. Entonces ahí nos queda otro circuito, que tenemos la resistencia total 1 y la resistencia total 2, que están en serie. Entonces ahí las multiplicamos y las sumamos. Y eso nos da la resistencia total 3, que nos da 6.09 ohmios. Y al final ya tenemos un serie donde tenemos la resistencia total 3, que es igual a 6.09 ohmios. Se suma con la resistencia RY3, que es 7,5 ohmios. Y eso nos da un total de 13.59 ohmios.